¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante para el futbolista, como son las lesiones del futbolista. Ustedes saben que una lesión en un futbolista trae muchos problemas, más allá de la salud, ¿eh? Por supuesto, tener una lesión es terrible para la salud, pero trae problemas psicológicos porque uno no puede trabajar, trae problemas hasta económicos para el jugador mismo, para el futbolista mismo y para la institución, porque pierde dinero esa institución si la lesión se prolonga. Entonces vamos a ver cómo un futbolista puede prevenir lesiones. Y para eso tenemos acá a un especialista en prevención de lesiones, como es el licenciado Gabriel Willig. Y yo le quería preguntar primero, Gabriel, ¿cómo estás? Te quería preguntar si hay alguna evaluación que se puede hacer a un futbolista profesional para tratar de ver cómo está y desde ese punto de vista prevenir una lesión. Hola Roberto, sí. Desde la biomecánica nosotros podemos abordar distintas evaluaciones que puedan medir algún tipo de riesgo de lesión en los deportistas. Por ejemplo, evaluar la fuerza muscular, evaluar la actividad electromiográfica, evaluar la carrera es uno de los métodos más importantes para tratar de detectar alteraciones que generen o que probablemente puedan generar alguna lesión. Por eso esas evaluaciones tienen que ser constantes, tienen que ser regulares y con esa información uno puede planificar el entrenamiento, la rehabilitación si la lesión ya apareció. Una vez que nosotros evaluamos al deportista, tenemos su estado funcional de forma constante, discreta, medida. Entonces, con toda esa info trabajamos el día a día. Para poder ser específicos en la rehabilitación o en la prevención, necesitamos conocer ese estado funcional del atleta. Por eso es importante medir estas variables que podemos llegar o que pueden llegar a influenciar en la aparición de una lesión. Te pregunto una cosita. Por ejemplo, cuando vos hablas de variables, nosotros podemos medir, por ejemplo, cómo se contrae un músculo o si es diferente a otro músculo. ¿Qué son las cosas que vos medís cuando haces un estudio de biomecánica? Bueno, ahí nosotros las variables son justamente esos valores que buscamos y medimos, por ejemplo, cuánto se activa un músculo, cuándo está activo un músculo. Por eso evaluamos principalmente la carrera como uno de los medios de locomoción más comunes, y sobre todo en el fútbol. Uno se la pasa corriendo, ¿no? Si evaluamos el porcentaje de tiempo que uno corre en la cancha, más allá de la distancia, siempre se habla del promedio, ¿no? De los 10 kilómetros de distancia en un partido. El tiempo que uno corre también es muy importante y por eso es tan importante evaluar la biomecánica de la carrera, evaluar el nivel de activación muscular, cuándo un músculo se activa, cuándo se desactiva. Entonces, con toda esa información uno puede detectar alteraciones, como por ejemplo una muy clásica, que es una falta de activación o baja activación del glúteo mayor, genera una sobrecarga a nivel de los isquiotibiales. Y detectar esa alteración nos puede llevar a decir, no, trabajemos mucho el glúteo mayor porque el isquiotibial, los posteriores, se pueden estar sobrecargando por esa baja en otro grupo muscular. Eso se llama una sinergia, se ayuda en un músculo, se ayuda con el otro. Por eso cuando uno trabaja menos, el otro empieza a trabajar más. Y ahí es donde vienen las sobrecargas, ahí podemos meternos en, aparece una sobrecarga de sóleo, también tan común en los jugadores de fútbol. Bueno, ¿qué está pasando con el cuádriceps? ¿Qué está pasando con los isquiotibiales? Entonces, detectar puntualmente esas alteraciones nos permite entender cómo está funcionando el atleta y ahí podemos empezar a planificar algo bien personalizado, que es lo fundamental. Sí, yo estaba pensando cuando hablaba de todos los músculos, que a veces un futbolista tiene una lesión, una distensión en un músculo y nos focalizamos mucho en ese músculo, cuando en realidad tenemos que buscar esa causa pensando en todos los demás músculos que están apoyando
al músculo que está desgarrado, distendido o en definitiva con una lesión. Es decir, por lo que entiendo, todos estos estudios nos sirven para aquel que no tiene ninguna lesión, para prevenirla, y para aquel que ya ha tenido una lesión, para hacer mejor su rehabilitación, por supuesto. Y para ir terminando y redondeando esto, después vamos a hablar, sí, de qué hay que hacer para prevenir una lesión. Estos son los estudios para prevenir una lesión. Yo te he visto hacer estudios con cámaras, con cintas e incluso, por supuesto, con equipos de kinesiología, digamos. ¿Cuáles son, en dos palabras, qué me dirías que tiene una institución para ofrecer al futbolista profesional todos estos estudios? ¿Qué cosas debería hacerse? Hoy en día, al más alto nivel mundial, podemos hablar de un laboratorio de biomecánica tridimensional, donde analizamos el movimiento tridimensional del atleta, y también le sumamos un acelerómetro para medir las aceleraciones y las desaceleraciones que se producen, y también la electromiografía de superficie, que nos permite justamente detectar el funcionamiento muscular durante los gestos, ¿no? Durante el correr, durante el saltar, y ahí es como podemos detectar si algún músculo está fallando, y ese puede llegar a ser la causa de esa lesión o lo puede poner a ser más propenso a sufrir una lesión. Por supuesto, yo creo que aparte de las diferencias entre una pierna y la otra, por ejemplo, o un brazo o el otro, depende de la lesión que haya sido, eso puede ser la clave muchas veces. Es decir, yo sé que todo esto es muy sofisticado y habrá muchos clubes, instituciones que no pueden tener todas estas evaluaciones. Vamos a tener que ir de lo mínimo a lo máximo, pero tratando de siempre tener en el horizonte que es lo mejor para todos nosotros, para los futbolistas. Bueno, yo digo lo mejor para todos nosotros porque yo fui futbolista profesional y todavía me siento futbolista, ¿no? Pero para todos los futbolistas, y tener ese punto cuando la propia institución no lo puede hacer, pero tener en mente que esto existe y que tal vez tengamos que llegar a esto para llegar a algo tan importante como es la prevención de una lesión. Seguimos con esto y para todos los muchachos futbolistas. Gracias, Roberto.